Hay como un circuito. Ya, vamos a partir entonces la presentación compartiendo pantalla. Ya. Bueno, entonces les contaba que en el Distrito 7 tenemos un trabajo importante que hacer para poder ir articulando las propuestas de estas 12 comunas. Por supuesto que existen convencionales en el distrito con los que también se pueden ir topando para que podamos ir articulando lo que cada convencional va proponiendo, porque la convención funciona con un sistema de patrocinios. Ningún convencional por sí mismo tiene la capacidad de ir levantando propuestas, sino que en articulación con otros y otras. Y por lo tanto es muy importante que lo que los distritos vayan proponiendo se vaya articulando entre los distintos convencionales que fuimos electos y electas. Entonces es fundamental que podamos transmitirle a la gente de los territorios que vamos a definir en este proceso constituyente una nueva forma de organizar el país y por lo tanto nuevas reglas, nuevos derechos, obligaciones que van a permitir generar un marco distinto al que conocemos hoy día, y cuán distinto va a ser va a depender de las propuestas que hagamos. Ese es el desafío que tenemos. Por primera vez tenemos un proceso constituyente donde hay una discusión participativa por un lado, pero también a través de representantes populares. Eso no había existido en la historia de nuestro país, donde está también criterios como la paridad o criterios como la participación de los pueblos originarios en este proceso, y son novedades que han tenido impacto en la forma en que la convención ha ido desarrollando su trabajo hasta ahora. Entonces, la convención va a entrar hoy día en el momento de los contenidos y ha definido que esos contenidos van a estar asociados a estos temas generales. Yo voy a ir detallando después un poquito de qué se trata cada uno, pero para que tengamos una idea, vamos a discutir sobre cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el país, las instituciones y las formas de representación y participación a través del sistema político, o sea, el gobierno, el poder legislativo, el sistema electoral, la forma del Estado, cómo se descentraliza, cuáles son los niveles de gobierno, cuáles son las formas en que se construye la idea de lo local, la idea de las zonas que pueden subdividir al país, que hoy día las conocemos como regiones, pero eso está bastante en discusión, los derechos fundamentales y colectivos, los derechos también de la naturaleza, los bienes naturales comunes, el sistema de justicia, los órganos autónomos, el sistema de conocimiento, ciencia, tecnología, arte, culturas, entre otros. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar para poder discutir la nueva constitución. En estos meses lo que logramos hacer fue tener una mesa directiva que tiene 9 personas y que va a ser electa, va a ser renovada en enero. También se generaron convenios con distintas instituciones que fueron permitiendo que la convención fuera funcionando, porque ya todos sabemos que no tenía una institucionalidad anterior, y tampoco el gobierno tuvo la capacidad o la decisión, ni tampoco la voluntad de poder soportar este proceso como correspondía. Por lo tanto ha sido importante ese trabajo de alianza con otras instituciones, municipios, gobernaciones, universidades, fundaciones, etc. Y se trabajó a partir de las comisiones que construyeron el reglamento con una cantidad de audiencias públicas importantes. Fueron 824 audiencias y 30 sesiones de pleno, sesiones de comisión fueron 180 y más de 900 votaciones para sacar el reglamento. Y que hoy día, por supuesto, ya contamos con él. Los convenios, como les decía, han sido importantes. Yo creo que en el marco de nuestro distrito tenemos que tomar decisiones sobre eso, cómo vamos a participar con las organizaciones, con las instituciones, cómo se va a articular ese trabajo, porque la convención por sí sola no tiene la capacidad de hacerlo.
Entonces, como les decía, vamos a contar con estas 7 comisiones temáticas para abordar la discusión constitucional. Vamos a sesionar en regiones, por lo tanto va a ser importante que podamos ver cuál es la manera en que este proceso constituyente a partir de la convención se descentraliza y cómo participa nuestra región, nuestro distrito, nuestras comunas. Tendrán, se van a poner en práctica mecanismos de participación popular indígena, audiencias públicas, y las comunidades podrán proponer iniciativas populares de norma, que es el mecanismo que ya hemos conversado y que ahora les voy a explicar cómo quedó en definitiva. Bueno, aquí les voy a mostrar el detalle de las comisiones, ya que yo creo que es lo importante que tengamos como una claridad que nos permita entrar al trabajo de discusión que se abre y que va a partir este lunes 18 de octubre. Fecha importante que coincidió, yo creo que por algún motivo los tiempos nos hicieron calzar con esta fecha y por lo tanto parte el debate de los contenidos de fondo. Entonces tenemos esta primera comisión, la comisión número 1, que es sobre sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Ese es el nombre. Y tiene, igual que todas las demás que les voy a mostrar, un listado de temas que dice a lo menos los siguientes temas. No es que solo estos temas, sino que a lo menos estos temas, y este listado de temas nos da una cierta idea de cuál ha sido hasta ahora, en la discusión reglamentaria, el consenso de cómo abordar este tema. ¿Ya? Entonces, en este caso, están el tema de las instituciones, organización del Estado y régimen político. Las materias que tienen que formar parte de lo que trabajemos como ley y cómo se forma la ley, la discusión sobre el Estado plurinacional, la libre determinación de los pueblos, el buen gobierno, la probidad, la transparencia pública, el sistema electoral, las organizaciones políticas, la seguridad pública, la defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas, el régimen democrático y las relaciones exteriores, integración regional y cooperación transfronteriza. Y aquí tienen ustedes el listado de convencionales que se inscribieron en esta comisión. El sistema de inscripción fue a través de patrocinios, como les mencionaba antes, casi todo en la convención funciona así, ¿no? Es muy difícil cuando un convencional anda solito, digamos, solita, ¿no? Que necesita para presentar una indicación, para inscribirse en una comisión, para ser miembro de la directiva, para todo se necesita que haya un cierto apoyo de otros convencionales y por supuesto los que no lo logran después, una vez que ya se toman las decisiones, se incorporan de todas maneras a los espacios de discusión. Pero hay prioridad para aquellos que tienen esa capacidad. Entonces, estos son los convencionales que están en esta primera comisión. Yo estoy en esta primera comisión, la elegí a propósito de el interés que tenemos en las discusiones que vimos en campaña y con las organizaciones con las que nos articulamos, el interés que tenemos en fortalecer una democracia más participativa, una democracia más profunda en nuestro país, como garantía o como forma de trabajar la garantía de los derechos, entendiendo que el sistema político es el que bloquea o permite que los derechos fundamentales se desarrollen. Entonces, hay una discusión muy importante respecto a que podemos tener una constitución que diga muchas cosas importantes y que ponga en texto muchas definiciones de fondo de lo que queremos cambiar, pero que después no tengamos la capacidad de implementarlo. Entonces, el sistema político es el que va a permitir, si lo construimos de una manera democrática la propuesta, y construimos una propuesta que contemple la democracia participativa, va a permitir que entonces todas aquellas definiciones constitucionales se lleven a la práctica. Entonces, por eso fue que yo decidí estar en esta comisión. Como pueden ver ahí los nombres, hay gente con bastante experiencia política
otros no tanto, que vienen también de los movimientos sociales, y bueno, ahí vamos a confluir y vamos a tener que ver cómo llegamos a una propuesta democrática para esta nueva constitución. La segunda comisión es sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Aquí se discute el preámbulo de la Constitución, que ahí lo que se plantea es la visión que está detrás de la propuesta constitucional, los principios de la Constitución, la nacionalidad, la ciudadanía, mecanismos de participación ya en concreto, la integración de las fuentes del derecho internacional sobre derechos humanos y mecanismos de democracia directa. Entonces, esta comisión está muy relacionada con la primera, propone entonces cuestiones más específicas respecto a cómo llevarlas a la práctica. Aquí también pueden ver ustedes los nombres de los convencionales que van a estar en esta comisión. Nosotros tenemos una articulación entre los independientes que venimos de la ex lista del pueblo, los que vienen de los movimientos sociales, también los pueblos originarios, una alianza en la que vamos a ir construyendo la forma en que vamos haciendo propuestas en todas las comisiones. No porque un constituyente esté en una comisión no puede proponer en la otra. Incluso podemos participar de todas las comisiones con derecho a voz en el momento que queramos hacer una propuesta, y si queremos participar con derecho a voto, podemos intercambiar con otro constituyente u otra constituyente de comisión para ir profundizando o fortaleciendo los temas que vayamos proponiendo. La tercera comisión es la forma del Estado, el ordenamiento, la autonomía, la descentralización, la equidad, la justicia territorial, los gobiernos locales y la organización fiscal. Entonces, como verán, esta también está relacionada con la primera, pero esta va más en concreto a abordar la forma en que se estructura el Estado en el territorio. Entonces, eso ha sido muy importante en la discusión constituyente que llevamos hasta ahora, porque hay una decisión muy potente de muchos convencionales en que esta dimensión tiene que ser resuelta de una manera distinta a como la conocemos hoy día, con el centralismo que tenemos. Entonces, en esta comisión se discutiría la estructura organizacional y descentralizada del Estado, la organización territorial, la división político-administrativa. Está el enfoque ecosistémico ya asumido como parte de las dimensiones que van o los criterios que tienen que guiar esta discusión: la equidad territorial, la justicia ambiental, los gobiernos locales, la autonomía territorial indígena, igualdad y cargas tributarias, reforma administrativa, modernización del Estado, territorios insulares, zonas extremas, ruralidad, estatuto de chilenas y chilenos residentes en el exterior, y integración de personas chilenas residentes. Ahí se me fue la imagen. No sé si me devolví. Ahí, ya. Entonces, como les decía, esta comisión es muy importante también para las discusiones que tenemos en nuestro distrito. Ayer estuve con un grupo de personas de Juan Fernández que están muy organizados, estaban con su alcalde, sus concejales, los dirigentes sociales, profesionales, que estaban levantando una propuesta de autonomía territorial de ese territorio insular. Entonces sabemos las discusiones que tenemos también en las comunas más grandes de esta región, como Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, o por ejemplo el problema que tienen las comunas más pequeñas como la del litoral respecto a la desigualdad que se va reproduciendo, ¿cierto?, en todos los territorios. Entonces, acá también, como pueden ver los nombres de las personas que integran esta comisión, también hay personas del mundo independiente y de los pueblos originarios con los que vamos a tener un trabajo coordinado para ir haciendo las propuestas. La comisión número 4 es sobre derechos fundamentales. Hola. No la voy a leer, porque la ventana. voy a ver el micrófono. Se cerró la Paola, poner esos... Paola tiene el micrófono. Ahí lo apagó, parece. Gracias.
Bueno, esta comisión tiene una lista muy larga de contenidos, porque es una de las comisiones que ha tenido también más debate y sobre todo debate en los territorios y en los movimientos sociales, las organizaciones sociales, y tiene una lista bastante exhaustiva de todas las cosas que están en discusión. Por supuesto que se pueden agregar otras. Estos son, como les decía, nombres de los temas en discusión, pero hay que generar propuestas, profundizar en los enfoques que van a tener. Y esta comisión va desde los derechos civiles, los derechos humanos, eh, los derechos políticos, sexuales y reproductivos, las personas privadas de libertad, con discapacidad, niñez, juventud, derechos indígenas y tribales, la vivienda, la tierra, el territorio, el trabajo, el cuidado, el trabajo doméstico no remunerado, la negociación colectiva, la seguridad social, las personas mayores, la salud, la educación, mujeres, discapacidad, migrantes, religión, asociación, expresión, propiedad, igualdad ante la ley, seguridad, información, opinión, culto, eh, integridad física y psíquica, derecho a reunión, etc. ¿No? Hay un listado importante de temas que fueron nombrados en el pleno para ser incorporado al reglamento. En el reglamento esto que yo les estoy mostrando está, este detalle está, así que como les decía lo vamos a compartir en el chat para que tengan el documento y lo puedan hacer. La comisión número 5 es de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales, Comunes y Modelo Económico. Esta comisión, por supuesto, también está asociada a las otras. Ninguna comisión es capaz por sí misma de resolver la discusión que tiene que dar. Se trata más bien de equipos de trabajo que van a poner énfasis en ciertos temas, pero que vamos a tener que lograr la coherencia entre todas estas dimensiones que se decidieron para el trabajo en comisiones. En esta están los temas de medio ambiente, biodiversidad, principios de bioética y bienes naturales comunes, derechos de la naturaleza, la vida no humana, el Estatuto Constitucional sobre Minerales, el derecho humano y la naturaleza con derechos de agua, estatutos constitucionales del agua, del territorio marítimo, el buen vivir, modelo económico, régimen público, económico y política fiscal, la soberanía alimentaria, la crisis climática, la democracia ambiental, energía, tierra y territorio de nuevo, deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, estatuto antártico, de glaciares y de la criósfera, y reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. La comisión número 6 es sobre sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Este tema también, bueno, no hay para qué decir lo importante que es. Habían hartas dudas, harta gente me había preguntado si íbamos a tocar el tema de la justicia, porque no era algo que se hubiera debatido tanto en la época de discusión previa a la convención. Así que hay una comisión dedicada a esto que va a ver temas como el Poder Judicial, el sistema de justicia, el Ministerio Público, la persecución penal, los órganos de control, los órganos autónomos, la garantía de derechos humanos y derechos de la naturaleza, la justicia local, el pluralismo jurídico, la reforma constitucional, normas transitorias, defensoría de los pueblos y la naturaleza, la justicia administrativa, institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en derechos humanos y justicia ambiental. Y la comisión 7, con esto ya vamos cerrando el tema de las comisiones, es sobre sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, arte y patrimonio. Es una comisión bastante especial respecto a las otras porque no hay ningún tema
que haya salido alguna dimensión, que haya salido de las otras comisiones, que son como más estructurales, y se haya tomado un espacio como se lo tomó esta comisión. Creemos que porque hay una conciencia muy, muy grande en nuestro país de que es necesario trabajar esta dimensión de manera muy clara para que no vaya a quedar subordinada a otras concepciones que finalmente mercantilizan esta dimensión y no la ponen en función de un proyecto de desarrollo como el que tiene que impulsar esta nueva constitución. Entonces, esta comisión va a abordar los temas de la institucionalidad respecto a estas áreas del sistema de conocimientos, cultura, ciencia, tecnología, arte y patrimonios, el rol del Estado, el derecho a la participación en la vida cultural, participar en el desarrollo de conocimiento, la democratización del conocimiento, las culturas, etcétera, la libertad de investigación científica, la creación artística y toda la actividad creativa, el derecho a la protección contra el uso indebido de la ciencia y la tecnología, e intereses morales materiales de producciones científicas, literarias, artísticas y culturales. Derecho a la comunicación, derechos digitales, se sigue sumando gente, yo estoy admitiendo por si acaso. Las garantías de conocimiento, autonomía, tecnología, principios de bioética, televisión pública, derechos de los pueblos indígenas en relación con su patrimonio y los principios de institucionalidad de la bioética. Bueno, esos son en general los temas que tiene esta comisión. Con eso terminé de mostrarles los contenidos que van a estar en discusión en las comisiones. Como les decía, el lunes 18 nos vamos a constituir, el primer grupo, el 19, el segundo grupo de comisiones, y vamos a empezar a funcionar. Primero seguramente tendremos que organizar el trabajo y vamos a tener que construir un cronograma de discusión. En función de ese cronograma de discusión y la construcción de las comisiones que van a acompañar a estas comisiones temáticas, va a haber una de participación, una comisión de transversalización de algunos temas como el de género, por ejemplo. Ese sistema de trabajo va a tener una secretaría técnica que lo va a acompañar, que por ahora la secretaría es el conjunto de abogados que nos han ido acompañando en la discusión para poner en marcha la convención, pero ahora necesitamos, por ejemplo, una secretaría técnica de participación. Todo eso se va a poner en marcha este mes, y en función de eso vamos a ir entonces construyendo, yo creo que a fin de este mes debería estar listo, un calendario de la discusión constitucional. Lo que tenemos ahora son las comisiones y los reglamentos. Lo que se necesita tener es un calendario para que así cada uno de ustedes y cada una de las organizaciones y los territorios pueda ir teniendo claro en qué momento se van a ir abordando los temas y cuándo es el momento límite para ir haciendo las propuestas. Y por último, les quería mostrar estos dos mecanismos que son los mecanismos de participación más importantes que se aprobaron. El primero es la Iniciativa Popular de Norma, que es un mecanismo que consiste en que una persona o un grupo puede presentar a la convención una propuesta de norma. Se van a tener que inscribir en el registro público, completar el formulario y hacer una presentación que va a tener el fundamento de lo que están proponiendo y el proyecto de artículos para esa norma. Todas las iniciativas se van a publicar en la plataforma. Entonces, no es necesario tener las firmas para publicar la iniciativa. La iniciativa se publica igual. En el proceso de publicación de esa iniciativa se abre entonces la recolección de firmas. Entonces, todas las iniciativas van a existir, se van a publicar y los convencionales vamos a tener acceso a esa iniciativa, vamos a ver quién la presentó, los fundamentos, vamos a poder tomar contacto con las personas que hayan presentado y se van entonces a iniciar los procesos de recolección de firmas
y las firmas tienen que ser al menos de 4 regiones distintas. Se puso esa condición simplemente para motivar a que una región que tiene, por ejemplo, la metropolitana, que tiene muchas personas, tenga al menos que difundir su iniciativa en 3 regiones más, ¿no? Porque si no es muy fácil que la región metropolitana, por ejemplo, concentre sus campañas de recolección de firmas en difundir las iniciativas solo en ese territorio. Entonces, las iniciativas que logran reunir 15.000 firmas van a entrar a la discusión constitucional como si fuera una propuesta de un constituyente, que no es lo mismo que va a pasar si usted inscribe una iniciativa y no reúne las 15.000 firmas. Ahí va a depender de que un convencional tenga la voluntad de tomarla y llevarla a la discusión constitucional. En el caso de que reúna las 15.000 firmas, no depende de nuestra voluntad. Esa iniciativa entra a la discusión de la comisión que le corresponde. Y todos los convencionales de esa comisión se tienen que pronunciar. Y por supuesto, si hay convencionales que adhieren a esa propuesta, que todos deberían adherir, porque si ya se presentó la iniciativa, se juntaron las firmas, pero pueden haber diferencias, pero si hay convencionales que adhieren, por supuesto, esos convencionales van a tener la tarea de defender esas propuestas que haya presentado la comunidad a través de este mecanismo. Ya, y ahora les voy a explicar una cosa que no es tan simple, pero que vamos a tener que irla aprendiendo para que la podamos trabajar. La iniciativa que reúne las 15.000 firmas, entonces, entra a una comisión como si fuera una propuesta de un constituyente o una constituyente. Si la propuesta se aprueba en la comisión, entonces va a pasar al Pleno como propuesta constitucional de la comisión. Si el Pleno la aprueba, acuérdense que para que el Pleno apruebe una norma tiene que alcanzar los 2/3, porque eso quedó ya así zanjado en el reglamento. Si la comisión aprueba la propuesta, llega al Pleno y por 2/3 se aprueba la propuesta, esa propuesta ingresa al texto constitucional. Si ingresa al texto constitucional, entonces queda lista para ser votada en el plebiscito de salida, ¿cierto? Que era lo que todos sabían. Si no alcanza los 2/3, pero si alcanza los 3/5 en el Pleno, entra el plebiscito dirimente. Y si se aprueba el plebiscito dirimente, entra al texto constitucional. Y finalmente, todo lo que está en el texto constitucional llega al plebiscito de salida, que es donde la gente va a decir apruebo o rechazo la nueva constitución emanada del proceso constituyente y propuesta por la Convención Constitucional. Ya de eso se trata este mecanismo. Yo sé que no es tan simple como aprendérselo así en una primera exposición, pero para que tengan una idea, está en el reglamento escrito, después va a venir el reglamento de participación, va a estar más detallado, y por supuesto que vamos a seguir difundiéndolo y tendremos que buscar formas en que promovamos esto para que la gente lo utilice. Y por último, les quiero explicar el tema del plebiscito dirimente, que ustedes saben que es un plebiscito que se discutió como un mecanismo nuevo, se discutió mucho en las campañas, alguna gente está de acuerdo, otros no, nosotros lo promovimos como una forma de enfrentar el problema de los 2/3, porque si la convención tenía los 2/3 y no lográbamos cambiar eso, necesitábamos poner algún mecanismo que permitiera que con alguna mayoría, nosotros proponíamos mayoría simple. Finalmente lo que se aprobó fue que el plebiscito dirimente es para aquellas iniciativas que alcancen los 3/5 y no los 2/3. Si alcanzan los 2/3 ya queda en el nuevo texto constitucional, pero si solo alcanzan los 3/5, se van esas iniciativas a un plebiscito que va a ser cuando ya hayamos discutido todos los temas constitucionales. El plebiscito dirimente es para zanjar si una propuesta que ya se discutió queda o no inscrita en el texto final. Entonces, si un mes antes de que tengamos que tener el texto final, tenemos un listado de normas que están aprobadas y van al texto, y un listado de normas rechazadas, esas no van al texto. Pero entre medio podemos tener un listado de normas que están como preaprobadas, que lograron los 3/5, pero que para entrar al texto final
tienen que pasar por el plebiscito dirimente para que sea la gente la que diga si esa norma entra o no al texto constitucional. ¿Ya? Y finalmente está el plebiscito de salida, que es cuando el texto ya está redactado, la gente decide si ese texto nuevo se aprueba o se rechaza. El plebiscito va a tener la condición de voto obligatorio para las personas habilitadas para votar. Con eso terminé. No sé si fui tan breve como quería ser. Bueno, aquí hay algunas referencias para que podamos seguir en contacto, también puedan seguir el trabajo de la convención. Y con eso he terminado la exposición que les quería hacer. Se sumó más gente, así que les saludo a todos y a todas los que fueron entrando. Y bueno, espero haber sido clara, espero que les haya servido la forma en que preparamos esta presentación. Como les decía en el chat, va a quedar la presentación, va a quedar el reglamento y va a quedar también un volante que sintetiza algunas de las cosas que les expliqué para que cuenten con ese material y lo podamos ir distribuyendo y sigamos conversando. Ya, ahora me callo y la Katia va a moderar y a... Sí, eso se llama moderar. No, yo les quería contar que, bueno, darte las gracias, Tania. La verdad que sería súper bueno poder tener este material escrito porque está difícil, está súper difícil, ¿no? Y es súper interesante porque en lo que se refiere a el aporte de la ciudadanía, eso nos tiene que guiar súper claro. Y para eso tenemos que tener el torpeo al lado. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cómo se hace? Eso. Pero aparte les quería contar que tenemos un bonus track. Y el bonus track es que están con nosotros Alejandro Escobar y Marcos Brauchi. Y yo quería que Alejandro, en 3 minutos, nos contara cómo y qué y cuáles son sus temas y desde los cuales quiere aportar. Eso, Alejandro, 3 minutos para ti, son muchos. Sí. Bueno, no esperaba partir hablando. Gracias, Tania, por la presentación, súper clara. Bueno, creo que voy a ligar el por qué estamos hoy día acá escuchando a Tania, porque creo que tenemos que tener en el Parlamento una mirada, una manera de hacer política, no como la que hasta ahora se ha desarrollado. Tenemos que construir un nuevo Parlamento, un Parlamento que esté al servicio del proceso constituyente, que permita correr el cerco de lo posible, porque si no, no va a servir ir al Parlamento, y que pueda ir de la mano en sintonía con temas que no solo tienen que ver con las luchas sociales, sino también con el Congreso mismo. Aspiro por lo menos a un Congreso unicameral, a un Congreso de transición. Creo que el gobierno que se va a elegir, tanto en la presidencial como en el Congreso, debe estar disponible, incluyo yo por lo menos, a dejar el cargo para ser sometido a una nueva elección si es que eventualmente fuese electo. Creo que tenemos que tener un parlamento que incorpora, así como Tania aquí acaba de mencionar, las iniciativas populares para las normas. Creo que también tenemos que avanzar en una reforma constitucional en el Congreso para incorporar iniciativas populares de ley, mandatos revocatorios, disminución de la dieta parlamentaria y permitir espacios de democratización directa. Y desde el punto de vista de las propuestas que quiero llevar al Congreso son 3 ejes. El primero de participación, además de lo que ya dije, poner en cuestión la ley 20.500 de participación social en Chile. Creo que tenemos que avanzar también a una participación vinculante, no solo consultiva, que es la que regula a los consejos locales de salud y a las juntas de vecinos. Un segundo eje que tiene que ver con el tema portuario práctico. Creo que hay que volver a insistir en la ley de puertos,
una ley de puertos que esté al servicio de las necesidades de las comunas, es decir, que el tributo de los puertos quede en las comunas que los albergan, para mejorar las condiciones de infraestructura, calidad de vida de los habitantes y sobre todo para establecer mecanismos compensatorios de la actividad portuaria en materia de medio ambiente. Y el tercer eje, que tiene que ver con salud, como una mirada más integral de derecho humano y social, en el que destaco al menos 3 aspectos que son importantes de todo lo que estoy proponiendo. El primero es rescatar una mirada de economía de la salud, que es la que impulsamos a través de la red de salud popular en el municipio de Valparaíso, y eso convertirlo en empresas públicas municipales, lo que conlleva a llevar al Congreso una propuesta también de reforma constitucional en materia de ley orgánica de municipios, que hasta ahora la Constitución del 80 prohíbe la creación de empresas públicas municipales, expresamente así lo dice. Y 2 elementos más de todo lo que estoy proponiendo en salud. Uno que me parece que es muy importante, que es con la alimentación, terminar con el IVA de los alimentos saludables, aumentar los impuestos del azúcar y del sodio, para poder contribuir de manera efectiva a la pandemia silenciosa que nadie habla, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Chile es uno de los 10 países a nivel del mundo con mayores niveles de sobrepeso y de obesidad del mundo, y creo que no estamos tomando conciencia respecto de ese punto. El otro, que es más polémico, tiene que ver con la legalización de la marihuana, que creo que también es un tema de salud pública, y también me interesa el tema de la vivienda como para poder coadyuvarla, entre otras cosas. Estoy motivado para participar como candidato, y con esto cierro, y tiene que ver con lo primero que dije, para que el proceso constituyente lo empujemos desde las distintas posiciones que podamos tener. Por eso me parece importante el trabajo que está haciendo Tania en la Convención Constitucional, importante este ejercicio de cuenta pública y de participación directa en el proceso. No sé si me extendí mucho, muchas gracias por el tiempo. Y saludarla a todas y todos, perdón, a los que ya se incorporaron. Gracias, Alejandro. Ahora entonces escuchamos a Marcos Brauch. Somos todos oídos. Gracias, Katia. Gracias a las compañeras que están conectadas. Súper importante su visión en términos de, primero, de la percepción que puedan tener del trabajo que ha venido desarrollando Tania. Al inicio, en la presentación cortita, lo mencioné. Ella es una de las constituyentes que ha estado participando en estos encuentros territoriales, por lo menos acá en la comuna. 3 que hemos desarrollado, una en Cuesta Colorada, otra en la toma Nehuen Curruf, y otra, la última, acá en Mariposa Alto. De alguna manera está representando el interés que tienen las vecinas, los vecinos, en términos de cuál será el resultado de esta convención y, por cierto, cuál será la nueva constitución. En ese camino, evidentemente, tenemos bastantes coincidencias en algunos temas con Alejandro, porque evidentemente pertenecemos a la misma plataforma política, vamos además por la misma lista, Dignidad Ahora. Yo llevo el número AN, o sea, la lista AN 109, vamos a través de un cupo que nos abrió generosamente y democráticamente el Partido Humanista en el pacto del Partido Igualdad y el Partido Humanista. Es importante decirlo porque la posibilidad de ir como independientes, como diputados independientes, el Senado la cerró a propósito de la votación porque consideraron que era antidemocrático abrir la posibilidad que listas de candidaturas independientes pudieran participar en esta elección parlamentaria. En ese campo, evidentemente, hay coincidencias y hay otras disidencias que tienen que ver cómo abordar. Yo creo que efectivamente el resultado de esta nueva constitución en términos de construir el modelo de constitución a partir de lo que quedó instalado de la revuelta de octubre del 2019, tiene que ver con asegurar y garantizar que esos derechos tengan posibilidad material y cierta de ser correspondidos. En ese camino yo creo que nosotros hemos estado levantando una línea que tiene que ver con una cuestión súper potente, que es que la posibilidad cierta de la garantización de derechos de la nueva constitución, que tiene que ver, por cierto, por un lado con un tema absolutamente democrático en términos de lo que señalaba Alejandro, que es efectivamente que tenemos que transitar
de una democracia representativa a una directa, donde existan posibilidades de reeducación, de posibilidad de que los pueblos, los vecinos, los territorios promuevan, propulsen iniciativas de ley que hoy día no tienen posibilidad, también no es menos importante, y quizás tan más importante, es propulsar una política sustantiva que tenga que ver con recuperar la soberanía absoluta de los recursos naturales, materiales y económicos. En ese camino, la garantía de los derechos que puedan quedar expresados en la Constitución que queremos, va a tener un camino de viabilidad que construya lo que deseamos a propósito de el anhelo, el deseo de este trabajo tremendo que está desarrollando Tania en conjunto con 155, 154 a propósito de lo de Bade Rojas. Pero en el fondo, ese equipo, por cierto, tiene que levantar lo que será lo que quedó instalado. En ese camino yo creo que lo más potente que nosotros intentamos señalar y propulsar es que la recuperación de la soberanía de los recursos, por cierto, es un modelo que permite que la nueva Constitución tenga viabilidad en nuestra sociedad. Y por eso vamos por eso, pensamos que nuestro eslogan de alguna manera representa con una potencia enorme lo que queremos hacer en ese espacio parlamentario tan deslegitimado, que por cierto vamos a transformar y a reconstruir. Por eso decimos sencillamente, vamos por lo nuestro. Eso, gracias. Gracias, Alejandro. Marco. Uy, disculpa. Disculpa. Los compañeros, por lo tanto, Alejandro y Marco. Exacto. Gracias, Marco. Ahora, todos quienes quieran hacer preguntas a Tania, a Alejandro o a Marco, es el momento. Right now. Pueden hacer comentarios también. También. Perdona, quisiera yo hacer un comentario a ver si Tania nos pudiera, el otro día en el último encuentro territorial arriba en Mariposa Alto, Tania explicó de manera súper didáctica un tema súper potente que tuvo que ver con la discusión fuerte a propósito de los 2/3 y los 3/5, y cómo de alguna manera las fuerzas interiores de la convención se aglutinan en función de un resultado que a todas luces representa la tensión política de los grupos y de los partidos políticos que están fuera de la convención. Sí, gracias Marco. Sí, me quedé cuando terminé la presentación con gusto a que no les dije nada de lo polémico, sino que como el resultado. Hay una tensión que yo creo que se traduce en que tenemos que intentar tener como un criterio claro que nos guíe. Me refiero nos en el sentido de que cada uno tiene que tenerlo y ojalá lo tengamos colectivamente, respecto a qué es lo que hay que cambiar y cuánto es lo que hay que cambiar. ¿Y cuándo? Entonces, habemos un sector de los convencionales que entendíamos que en la discusión del reglamento se iba a traducir en una dimensión importante la medida en que las fuerzas que están representadas en la convención tenían la disposición de hacer cambios. Y eso se dio en varias discusiones como bien estratégicas. Una es la de los 2/3, ¿cierto? Que es, uno en realidad no es que los 2/3 sea un número macabro en sí mismo, porque podría ser otro que tenga 2 votos más, 2 votos menos, digamos. Lo que pasa es que es muy simbólico, porque viene de los acuerdos de la transición y viene de la concepción que la propia dictadura dejó respecto a cómo se trabajan los temas constitucionales.
en el acuerdo entre el pacto de la transición, y se usa como mecanismo para este proceso constituyente sin disposición a ponerlo en una dimensión crítica y una discusión legítima respecto a ese mecanismo, que en el fondo es un mecanismo que lo que establece es que para lograr una propuesta tienes que tener una mayoría aplastante. Y que en cualquier caso un grupo, que es un tercio, el tercio que falta, digamos, puede vetar la posibilidad de una propuesta. Ese mecanismo, lo que a mí más me golpeó en la discusión de la convención era que los sectores del centro político, que hoy día están incluso están reforzados con la posición que ha ido adquiriendo el Frente Amplio, que el Frente Amplio se pone en una posición de centro político en este escenario, ellos no estaban dispuestos a dar la discusión. O sea, ellos lo que planteaban era que los que queríamos dar la discusión estábamos poniendo en riesgo el proceso, estábamos corriendo los límites a un punto donde el proceso no admitía ese debate. Y ellos han tenido una estrategia, que es la estrategia que tienen que tener, con los objetivos que tienen, de construir las mayorías en función de su posición política y vetar, en el fondo, las propuestas del sector de los independientes, los movimientos sociales y los pueblos originarios. En la votación de los 2/3 se vio eso. En la votación sobre el tipo de participación también se vio. O sea, ahí había una discusión entre la democracia incidente, que es un tipo de democracia que lo que dice es que tenemos que lograr que los representantes asuman las propuestas de los representados y expliciten con mucha claridad qué decisiones están tomando en función de esas propuestas. Y nosotros decimos que eso está muy bien y supera lo que conocemos hasta hoy, pero que nosotros creemos que hay decisiones que las tienen que tomar los territorios y las comunidades. Y los representantes lo que tienen que hacer es viabilizar esas decisiones. No es un traspaso de poder como lo entiende la democracia representativa, donde la soberanía se delega completa. No, se delega una función, se delega un poder de poder hacer en ciertas instancias, pero las comunidades, los territorios y los pueblos mantienen la capacidad de ejercer su soberanía, sobre todo sobre los temas que les son propios y le afectan la vida en sus propios territorios. Esa discusión no está zanjada. Hubo un debate, hubieron votaciones, por un lado yo logré incluir con una indicación la palabra vinculante, después en otro lado me la sacaron, después sacaron la palabra mandato, yo la metí en otro artículo a propósito de las metodologías de los cabildos. Entonces, estamos ahí en un debate que, bueno, que el reglamento refleja que tenemos, bueno, un sector que es la derecha que no quiere los cambios y que ha ido construyendo una estrategia, primero desde legitimar la convención, ahora como saben que ya no les resultó tanto, ahora quieren deslegitimar las propuestas constitucionales. Ellos están buscando la forma de cómo llegar al final de este proceso con una posición política que no los haga desaparecer del mapa como irrelevantes. Tenemos a la ex concertación, ex nueva mayoría, en alianza con el Frente Amplio, como un centro político potente que además logra capturar a los no neutrales, a los independientes no neutrales, los alinea o se alinean mutuamente. Y después tenemos a los movimientos sociales, ex Lista del Pueblo y los pueblos originarios, con posiciones más radicales, que están todas, desde mi punto de vista, dentro del marco de la discusión que se está dando. O sea,
nadie está negando que la convención tiene que dar los debates y que hay que votar y las mayorías van a ser las que van a imponer los resultados, pero que estamos proponiendo debates que profundizan en muchos temas y por lo menos hasta ahora no tenemos la fuerza. Y creo que es muy importante lo que pasa fuera de la convención para tener la fuerza. Esa es la conclusión. Está mute, Katia. Sí, estaba Katia. viendo el chat, que hay alguien que puso que quiere saber cómo las iniciativas de la gente, que son expresadas en palabras simples y sin demasiada elaboración, para ser vaciadas en un documento, pueden estar representadas. Porque las 15.000 firmas, sí. Me interesa eso, hablar de eso, si quieren al tiro, porque yo creo que hay que hacerse una imagen. La convención va a tener un calendario. Van a estar estas 7 comisiones funcionando en paralelo. O sea, son 7 equipos de trabajo discutiendo temas que, como les decía, se cruzan unos con otros, pero uno puede ir viendo según el énfasis qué comisión lo va a discutir más, y también va a depender de los convencionales que están en las comisiones. Yo les mandé el PPT están los nombres, para que también se hagan una idea, y ahí estaba mirando, y hay comisiones donde tenemos más fuerza que en otras, etc. Entonces, ya, esto va a estar funcionando con un calendario. Entonces, lo que tenemos que lograr es que las propuestas constituyentes, yo hay una cosa que trato de transmitir siempre, ahora estamos escribiendo la Constitución. O sea, podemos tener diagnóstico, podemos tener muchas ideas sobre qué es lo que hay que cambiar, pero si no tenemos una propuesta sobre cómo cambiarlo, o cómo lo cambiaríamos, qué haríamos si no hacemos lo que está hoy día funcionando, como que nos vamos a quedar abajo del debate. Tenemos que tener una propuesta, no una constitución completa escrita, pero, no sé, 4 temas, criterios. Entonces, vamos a tener un calendario, que lo que tenemos que tratar es que podamos poner, de acuerdo al calendario, las propuestas en los tiempos precisos. Porque si una comisión que va a estar discutiendo varios meses, en un momento dice, vamos a empezar a votar, si no llegamos con la propuesta para el momento de la votación, ya la propuesta va a quedar fuera. Entonces, vamos a tener que estar pendientes de ese calendario. Vamos a tener que ir haciéndole propuestas a los constituyentes. Vamos a tener que tener conversaciones en los territorios. Vamos a tener el mecanismo de iniciativas populares constituyentes, que, como les decía, ahí uno puede escribir una propuesta. Otra cosa es que se ponga a juntar las 15.000 firmas. Eso ya es para darle un estatus a esa propuesta de más incidencia en el debate constituyente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en el diálogo del territorio, sea un cabildo, sea un encuentro, sea una asamblea, sea un colectivo que se reúna a discutir, sea en un gremio, en el debate del territorio, nosotros vayamos como tomando acuerdos sobre cuáles son los mandatos que les vamos a exigir a la convención. Entonces, por ejemplo, educación gratuita, de calidad, educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, por ejemplo, que ese es un mandato. Ese mandato ya está levantado. Ese mandato lo levantaron los estudiantes, lo levantaron los profes, lo levantaron. Entonces, ese mandato lo tenemos que traducir en norma. Entonces, ¿quién lo traduce en norma? Bueno, tenemos que hacer el ejercicio de poner nuestras capacidades a disposición de traducir en norma ese mandato. Y está el colegio de profesores, y están los estudiantes de distintas organizaciones, y hay instituciones de educación que están proponiendo
la derecha y el centro están redactando sus propuestas. Entonces, si nosotros no llegamos con una propuesta de educación pública, gratuita, de calidad, universal, con justicia territorial, etcétera, con nuestros criterios, vamos a tener que aprobarle la propuesta más progre que llegue, y vamos a avanzar, seguramente vamos a avanzar, yo no tengo duda, vamos a avanzar. Pero tendríamos que, para avanzar más, para avanzar bien, tener algunas propuestas de nuestro puño letra. No le vamos a pedir a los vecinos de una junta de vecinos que ellos por sí mismos solos y sin diálogo con nosotros, o los constituyentes, o otros cabildos, u otras asambleas, logren redactar una norma que quede perfecta. Yo creo que lo que hay que pedirle a los grupos, a los colectivos que debaten, que deliberan, son mandatos. Y esos mandatos tenerlos públicos y convocar a todos quienes puedan a traducir esos mandatos en iniciativas populares de norma, sea para publicarla y juntar las 15.000 firmas, o sea para que yo misma las redacte como pueda. Yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. Y bueno, y parte de la discusión en la convención tiene la gracia de que hay más constituyentes que también abrazan estas propuestas, estos mandatos, y me ayudaré con ellos también para redactarlas bien. O sea, no estoy sola en esto. También hay más constituyentes, más organizaciones, pero tenemos que armar alianzas y tenemos que empezar a escribir la nueva constitución. Y a la gente pedirle todo lo que pueda dar, lo que tenga claro. Y si lo dicen fácil, lo dicen en simple, lo dice como lo pueda decir. Porque lo que importa es el sentido, yo creo. Lo que importa es el sentido. Para que podamos medir el éxito. O sea, para que digamos después, ¿sabéis que avanzamos 10 de 100? O avanzamos 50 de 100, o avanzamos 90. Si no tenemos el sentido común, no tenemos una claridad colectiva, no vamos a poder medir. Ya, eso sobre ese comentario. No sé si alguien más quiere. Oye, Tania, contarle a todos y todas que los documentos están en el chat, y volver a insistir que dejen los datos para poder seguir relacionándonos con ellos y mandándoles información, y que nos manden información. Eso. Y dejar abierta la palabra para quienes quieran preguntar, intervenir. La Vero. Yo, mira, felicitarte, Tania, porque creo que los que creemos en la convención como una forma de salir de este entuerto en que estamos en Chile, sabemos el trabajo que tú has realizado, y también todos los que están allí acompañándote. Creo que de las 7 comisiones, a mi parecer, a mi parecer, porque todas son importantes, pero me llama harto la atención la Comisión 4, que habla de los derechos fundamentales, que es a mi parecer la más, ahí con muchos temas. Y obviamente creo que como profesora me interesa mucho educación, como dijo Alejandro, salud, y también el sistema de pensiones, que se está derrumbando y nadie ha dicho que lo va a reemplazar. Solamente que saquemos toda nuestra plata y la metamos dentro de un colchón, no sé, todavía no tenemos claro. Y más que nada, preguntar, hacerte un aporte. Yo creo que este debate en los territorios que tú dices y lo propones acá, y que debe ser así, se choca con algo que es un problema, que es la participación de la gente. O sea, creo que ha habido una forma de la derecha de
de lo institucional, ¿no es cierto?, de desprestigiar el trabajo que se está haciendo en la convención. Y cada vez uno encuentra menos gente que quiere participar. Entonces, los mecanismos para poder informar, para poder convocar, para poder unir, ¿no es cierto?, y poder participar, porque esta nueva constitución es de todos y todas. No es algo que elegimos a alguien y se está con las antiguas prácticas, elegimos a una persona que lo hagan ella y listo, nosotros nos retiramos. Termino con esto. Ayer hubo una inmensa marcha de los profesores, no solamente en Valparaíso, Santiago, al interior fue enorme, y los profesores también estamos participando en discusiones acerca de la educación que queremos. Ya estamos en la etapa nacional, hemos estado durante meses, entonces yo creo que en educación hay un avance enorme de la educación que queremos para nuestros niños y niñas. Entonces, nos queda, no sé cómo, yo lo encuentro cuesta arriba, motivar a las personas a participar. Yo invité a varias personas con José, que está ahí al lado mismo, invitamos a hartas personas, porque y particularmente nos interesa. Entonces, yo creo que a mucha gente también le interesa, pero como que le da lata, flojera, no sé, pues entonces ahí también tenemos que motivar. Eso es más que nada la pregunta y el desafío que creo que tenemos nosotros. Gracias, Tania. Un abrazo enorme para ti, porque yo sé que ha sido súper, perdón la palabra, súper peluda la cosa. Un abrazo por tu Gracias, trabajo enorme. Sí. Mira, yo quería conectarme con lo que dice la compañera. Yo creo que el tema de la participación tiene harto que ver con una desesperanza aprendida. Tiene que ver con que además es re difícil decir esta vez sí que sí. Esta vez sí que no se nos desarma, ¿no? Pero yo creo que como se hacía hace muchos años atrás, es un trabajo de hormiga y de uno en uno, y hablar con todos aquellos que nos topemos, los que no participamos en algún colectivo o colectiva, y ir generando debate donde estemos, en la micro, en todas partes, porque entre la desesperanza aprendida y la prensa, ¿no es verdad? Porque yo escucho a Tania y veo los tremendos avances que ha hecho la constituyente, y resulta que por la prensa nos dicen que son todos flojos, que no hacen nada, que lo único que hacen es pedir plata, ¿no? Entonces yo creo que hay que construir, antes se decía en algunos, construir partido, pero eso ahora a mi gusto es construir opinión y movimiento. Eso. ¿Leonardo tiene la mano levantada? No, era yo. Ah, tú misma. Yo, Tania. Hola, Silvia. Carolina. Hola, Tania. Qué gusto de saludarte. Felicitarte primero por tu trabajo. Eres maravillosa. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor parece tonta, pero es lo que a mí me interesa saber, porque yo te veo, te escucho, y de hecho siempre te sigo, porque nosotros como compañeros aparece siempre tú, los podcasts que mandan y todas esas cosas. Pero quiero saber quiénes están contigo, porque a veces yo observo fotos y no te veo, y digo, oye, ¿dónde está la Tania? Bueno, hoy día con todo lo que tú nos has contado, obviamente uno queda... yo igual, a pesar de que se ve mal el camino, se ve difícil, yo pienso que igual vamos avanzando. Yo creo que con mujeres como tú, porque tú dices, tengo otras personas, o sea, yo creo que el camino nunca se pensó que era fácil. Primero, yo creo que en la medida que nosotros nos decaigamos, estamos perdiendo la posibilidad de soñar y de trabajar. Yo pienso que a lo mejor lo que nos falta ahora es que nos pongamos, las que estamos contigo, los que estamos contigo, les que estamos contigo, nos reunamos y hagamos trabajo para poder invitar a las otras personas o darle conocimiento, porque como dice la compañera que habló anteriormente, la Verónica, no aparece, digamos, en los medios de comunicación, que están coaptados. Nosotros sabemos que no les interesa la Constitución, que ojalá pasara algo y se acabara la Constitución,
Entonces yo creo que es súper importante que podamos ser como el boca a boca. Porque, y la otra cosa que me interesa saber, no sé si me equivoqué, que necesitamos 15.000 firmas para que nos tomen en cuenta. Esa es otra cosa que yo quedé así como plop. Eso te pregunto, Tania, ¿quiénes están contigo? Porque yo necesito saber, porque a veces yo te veo en distintos lugares y digo yo, pero ¿con quién está la Tania? ¿Está sola? O para saber nosotros quiénes son nuestros amigos, quiénes están con nosotros, porque si no me da la sensación de que no estás, digamos, o sea, estás sola. Ya. Primero voy a contestar lo de las 15.000 firmas. Ya, me interesa. Que lo dije en la presentación. Se supone que se debatió esta idea de cuánta incidencia o qué tan vinculante era la opinión de la gente respecto a la convención. Habían algunos, yo creo que la derecha en eso es muy clara, que creían o que aspiraban a que la convención fuera un grupo de redactores. Claro. Que no fuera un proceso de discusión constituyente, sino que la discusión ya estaba hecha y ya vemos algunos expertos, sabios, no sé, con derecho a algo, que vamos a redactar lo que entre nosotros discutamos. Entonces, cuando se abre esta visión de que esto tiene que ser con participación o no va, se abre esa puerta y estuvimos hasta la semana pasada votando, por ejemplo, habían indicaciones que proponían que no fueran 15.000, sino que 20.000 firmas. Yo hice una propuesta que si se llegaban a juntar 100.000 firmas, la propuesta no fuera a comisión, sino que fuera directo a pleno. Porque Claro. una propuesta que va a comisión puede perder en una comisión, aunque Claro. hayan juntado las 15.000 firmas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Teniendo propuestas de norma, aunque sean mandatos, digo yo, aunque sean mandatos, pero construyendo propuestas de norma, esas se pueden inscribir como iniciativas populares. Si reúnen o no las 15.000 firmas, eso es una condición posterior. Si se inscriben como iniciativas, los constituyentes vamos a tener eso a la vista y todo Chile va a tener eso a la vista. Que hay, no sé, 200 iniciativas populares de norma, por ejemplo, inscritas en el sistema de la convención, por decir una cifra. De esas 200, no sé, a lo mejor 50 logran 15.000 firmas y entran en el procedimiento que la convención fijó. Las otras 150 van a estar igual a la vista y van a tener una cantidad de firmas X. O sea, 7.000, 3.000, 2.000, 1.000. Por ejemplo, Juan Fernández, ayer dijeron en la reunión que estábamos que ellos iban a presentar una iniciativa popular de norma que tuviera relación con la condición que tiene en su territorio. Y ellos, no sé cuántos habitantes son en esa comuna, pero no tienen 15.000 firmas. No. Ellos. Entonces, ellos la van a presentar y van a tener que recurrir a habitantes de otros territorios para reunir las 15.000 firmas. Si ellos no lograran las 15.000 firmas, yo igual como constituyente puedo tomar esa iniciativa y presentarla en la discusión. ¡Qué bueno! ¿Ya? Entonces, Ya. La propuesta de iniciativa que tengamos, los constituyentes la podemos llevar igual a la... Pero yo creo que es súper bueno que no sea algo privado de los constituyentes, ¿me entiendes? O sea, que no sea algo de que una persona me manda a mí un documento, porque, claro, entre nosotros eso no tiene ningún riesgo, pero también me puede mandar una iniciativa popular una empresa. Claro. También me puede mandar una fundación financiada por no sé quién. Entonces, debe ser público. El origen de un mandato, de una iniciativa, debe estar publicada, y nosotros tenemos que ir produciendo esa claridad. Ya, eso sobre la iniciativa. Y sobre quién estamos. Esto ha sido muy difícil porque los independientes llegamos a la convención en listas de gente que se conoció para hacer las listas. Y que la mayoría nos vimos por primera vez el primer día de la convención. Entonces, no nos habíamos ni visto antes. Nos habíamos visto por Zoom,
con suerte. Claro. Algunos. Entonces, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso de ir construyendo como posiciones constituyentes, por llamarlo de alguna forma. Los partidos vienen con una posición constituyente. Y por último, si lo que no tenían claro lo armaron y ellos tienen sus mecanismos de toma de decisiones y tienen... Yo también creo que a ellos se les mueve el piso con todo esto, porque tienen una posición como partido, pero igual se les descuelgan gente en las votaciones. Claro. Igual hay tensiones. Hay gente de los partidos que cree que la alianza principal es con los independientes y otros de los partidos que creen que la alianza principal es con los partidos. Y ahí se produce, entonces a los independientes nos pasa parecido. La lista del pueblo, que con todas las crisis que tuvo, se desarmó, se puso otro nombre, tampoco funcionó bien. Bueno, yo en definitiva ahora tenemos esta alianza transversal de los independientes con los pueblos originarios, pero yo estoy trabajando en un colectivo ahora que todavía no le hemos puesto nombre, pero que tiene gente que es de la ex lista del pueblo, que fundamentalmente son la tía Pikachu, Joana Grandón, Qué bueno, sí. Alejandra Pérez, el Manuel Goldavsky, la Elsa Labraña, y yo, más algunos constituyentes de los pueblos originarios, que son el Eric Chinga, la Natividad Yanquileo, la Isabel Godoy. Bueno, pero estamos en proceso, no les quiero dar una lista cerrada, ¿no? Sino que es un proceso de fijar posiciones. Y en este momento que viene el momento de la propuesta constituyente, esto va a tener otro cambio. Claro, porque las posiciones hasta ahora estaban fijadas en torno al reglamento, pero ahora viene la defensa de propuestas constituyentes. O sea, si yo digo que hay que recuperar no sé, un territorio, que hay que generar una autonomía territorial, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes van a estar? Pues hay gente en los movimientos sociales que pueden no estar de acuerdo. Claro. Por ejemplo. Entonces, en eso estamos, pero no estamos solos. Estamos Qué bueno. armando la Tania, alianza. te felicito, te mando un abrazo y fuerza. Eres valiente, eres fuerte, eres nuestro orgullo. Gracias, Tania. Ya, enchufa. Ya, ahí está. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Sí, Oye. un beso. Chao. Oye, necesito sacarles una foto a todos, van a tener que prender la cámara. Denis. Ya, el Ya. Denis quiere hablar. Denis está pidiendo la palabra. Bueno, agradecer a la compañera Tania su compromiso y perseverancia en todo el trabajo y me quedo con la presentación que el panorama se ve bastante más esperanzador. Soy optimista en que lo que puede salir por lo menos va a ser mejor que lo que hay, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque era impensado el tema de los plebiscitos dirimente, y a pesar de que a muchos de nosotros no nos gustó los 2/3 y el cierre nuevamente el cierre elitario que se vuelve a defender, finalmente parece que estamos ahí con el diablo y el martillo tratando de abrir la puerta y se va abriendo de a poco el camino que hoy en día es una realidad, lo que era impensado, y como muchas cosas más que de alguna manera se están fisurando, se están fracturando en el sistema que tenemos hoy en día. Así que yo creo que hay que mirarlo con optimismo, con esperanza, pero tampoco no bajar los brazos, y mantenerlo justamente, como decías tú, con movilizaciones en la calle. Ya, este es un proceso que va a ser bien largo. Nunca nada ha sido gratis para los pueblos, ¿ya? Y por lo tanto hay que seguir luchando y impulsando con esa misma fuerza, y renuncia a Piñera o derroquemos a Piñera, porque ya basta, basta. Si yo el día que ese tipo
ya deje el gobierno, yo voy a ir a celebrar, porque de verdad que ese es un tema también para analizar, o sea, en el nuevo sistema político, los mecanismos que deben existir para controlar justamente la corrupción. Así que eso, pues, agradecer el trabajo tuyo y de todos los convencionales que te están apoyando. Gracias, Denis. Oye, yo les quería decir que para mí es súper grato verles las caras a tantos y tantas después de harto rato y que, bueno, con el Liber conversamos, que él me acompaña ya en la convención, ha sido súper duro porque es un lugar nuevo, hostil, donde las cosas son como todas de vida o muerte para ayer. O sea, las decisiones son muy pesadas todas. Entonces, es para mí muy, muy grato poder compartir con ustedes y que le haga sentido lo que hemos podido hacer hasta ahora y que le haga sentido también seguir porque yo creo, igual que Denis, que se avanza con dificultades, como estamos, pues si tampoco estábamos preparados y preparados. Nos tiramos a la calle y abrimos una puerta y bueno, y así se va haciendo el camino. Así que le agradezco harto. No sé si alguien más quiere decir algo y yo le voy a pedir la foto. Eso. Tania, cortísimo. Angeli, buenas noches, compañeras, Hola. compañeros. Unirme a las palabras y a las felicitaciones que han dado otros compañeros, darte las gracias por lo valiente, por la pachorra que has tenido, por lo matea que eres y por tenernos siempre informados. En casa siempre como que siempre sobrepasa nuestra expectativa. Es un orgullo para nosotros haberte hecho campaña, no sé si es el momento de decirlo, haber dejado los pies por ti en la calle y ver de que verdad valió la pena. Así que te agradezco de todo corazón esta instancia que preparas para nosotros, para tenernos informados, y mucha fuerza, po, que vemos mucha gente que estamos poniendo todo nuestro amor y nuestra fuerza desde el lugar de donde nos toca para que todo salga bien también, po. Darte mucha fuerza, mucho apoyo a ti. Muchas gracias, Tania. Un abracito grande. Gracias. ¿Allá que levantó la mano? Sí, no, yo era para ofrecer la palabra y si alguien más quiere, Jacqueline Ibarra. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, es muy grato encontrarnos nuevamente en un espacio de reflexión y también de carácter informativo para todos los que apoyamos y estamos permanentemente colaborando en el proceso de la constituyente a través de la Tania. Yo creo que la primera reflexión que se me viene a la cabeza, después de obviamente agradecer la presentación, creo que fue súper pertinente y muy clarificadora. Lo primero que se me viene a la cabeza es primero que la constituyente no es una misión única y exclusivamente de los constituyentes y de las constituyentes, sino que es una misión que se inició el 18 de octubre y que tiene un largo trecho todavía por recorrer, que además es una misión a la que estamos llamadas todos y todas. Tenemos nuestros representantes en el espacio de la constituyente, pero creo que más aún con todas las dificultades que se han reflexionado, por lo menos hasta el minuto, la misión está súper difícil. Está la cosa cuesta arriba, porque obviamente los poderes siempre van a tratar de colocarle la pega lo más difícil posible al pueblo, a los pueblos, y por lo mismo no es una misión que sea única y exclusivamente de los representantes de los pueblos en el espacio de la constituyente, sino que es una misión a la que todas las comunidades estamos llamadas, los territorios. Así que bueno, ahí dejo también la invitación para que este espacio no sea solamente de carácter informativo, sino que también todos tengamos el coraje de seguir en esta misión. Hay harta pega por delante,
Y más aún con todas las dificultades que se han comentado, que bueno, nosotros desde los espacios en los que nos toca militar o trabajar o los que sea, creo que tenemos que ir también apoyando este tipo de iniciativas o las que se puedan ir presentando, más aún en consideración a que se dio la opción de que el pueblo también pueda instalar dentro del espacio de la constituyente los temas que quiere defender y discutir, así que me parece una buena forma también de poder tirar, entre comillas, la pelota para todos los que también estamos en los espacios de organización territorial. Eso en primer lugar. Creo que la Tania tiene un rol súper preponderante en el primer eje. Creo que es uno de los más importantes y donde va a haber harta discusión política. Hay personas con harta trayectoria. Es un espacio bien peleagudo y sobre todo porque obviamente el mundo de los independientes y los pueblos originarios no tienen la mayoría, así que por lo mismo tenemos que tratar de colaborar en todo lo que podamos de las distintas formas donde los constituyentes, no solamente la Tania, sino que también los compañeros y compañeras de la lista del pueblo, o de la antigua lista del pueblo, las mismas personas que están en los pueblos originarios, o las distintas iniciativas que se puedan ir generando, creo que hay que generar un proceso de agitación para volver a reactivar a los territorios. Creo que es súper importante, a propósito de todo lo que ha generado la pandemia, uno de los tantos efectos ha sido esto de aplastar la movilización social, y creo que tiene que pasar algo para que eso vuelva a emerger. Habrá que generar alguna estrategia, pero me parece súper irrelevante de que podamos también tener de nuestro lado el poder popular de los mismos territorios para poder ir avanzando. Eso, compañeros y compañeras, aguante a los compañeros que se están tirando también a las candidaturas de diputados y core, todo el apoyo y el aguante, y bueno, vamos a ir colaborando en todas las instancias que sean necesarias, porque ahora se nos viene la recta final donde más trabajo se requiere. Así que un abrazo cariñoso para todos y todas, y nos vamos a seguir mirando en el camino. Abrazo. Gracias, ya que... Tania, sabes que yo quería también contarle a todos y a todas que hay gente de Isla Negra, El Quisco, Punta Tralca, que iba a asistir, pero una dirigente social murió intempestivamente hoy día. Y entonces me avisaban, están en el velorio, hay aquí una persona de ellos, un abrazo gigante, eso, pura luz nomás, y desde el corazoncito, calorcito para todos y todas. Eso, ¿hacemos la foto? Ya, pues les mandamos igual cariño y abrazos para el grupo de gente del litoral con lo que hemos podido compartir en otros momentos, así que seguramente nos podremos encontrar. Ya, fotito, sonrisa. Somos hartos, así que tengo que hacer 2 pantallas. Ya, 1, 2, 3. Otra. Y suena y todo igual que una foto. Listo, gracias. Fuerza al Gualmapu, que está Sí, militarizado fuerza al hoy Gualmapu. día. Sí, fuerza nomás, y ojalá que desde la convención se pueda levantar esto. Chao, gracias. Fuera Piñera. ¡Fuera Piñera! Bien, Piñera y no mi compañera. ¡Fuera Eso. Piñera y Sichel! A buena rima. Gracias. Aguante, Chao, candidato. gracias por la invitación. Gracias, Tania. Aguante, Chao, chao, Tania, que estés muy bien. Aguante. Ganemos a todas. Chao. Tengo que esperar que se salgan porque cuando se sale el anfitrión. Chao, Tania. Un abrazo Chao, grande. Lucho. Chao, Tania. Muchas gracias. Chao, María Eugenia. Chao, Oliver. Chao. Que les vaya bien.
Chao, Liber. Oye, primera vez que soy anfitriona, lo hice súper bien. Lo hiciste súper bien. Pude compartir pantalla, los dejé entrar a todos. Regio. Oye, y cuando cerréis la... Ay, tengo que parar la grabación. Sí, pero la paráis y ahí se va a guardar. ¿Cuando cierro? Cuando Ya. cierres, se va a guardar, te va a aparecer un mensaje, tenéis como que dejarlo ahí reposar hasta que se guarde. Ya. Y, Se va a renderizar. claro, y después tenéis que buscar ahí en el Zoom en dónde se guardó. O en tu compu. Porque no es como que llega a descargas. Como Me, que si me preguntó dónde lo quería guardar y, ya. y yo le puse en el compu. Ya. Así que lo eso. tengo que buscar en el compu. Ya, Sí. y no tengo que parar, detener. Igual lo puedes parar, sí, pon detener.